estas últimas intervenciones me han motivado a preguntar lo siguiente. Usted está planteando que en el modelo de liquidación el investigado está en mejor condición que el investigado en el nuevo modelo procesal penal, porque en el modelo de liquidación las primeras actuaciones interrumpen la prescripción y en el nuevo modelo procesal las actuaciones fiscales o la formalización, suspende y sin tiempo, por tanto. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Claro, entonces usted plantea un tema de igualdad ante la ley, que es un tema constitucional, de igualdad ante la ley, ¿no? Sí. Y si es un tema constitucional, es un tema de aplicación o inaplicación de una norma que podría contrariar al derecho, cosa que se ha hecho precisamente con el 173.3. O sea, el 173.3 dice latamente que las relaciones sexuales consentidas o inconsentidas serán, en el caso de los mayores de 14, objeto de condena. Pero la Corte Suprema ha tomado una determinación sobre ese particular, de modo que sí es posible entender el alcance de las normas, ¿no? ¿Qué comentario le merece? No, muy bien. Yo concuerdo con usted. Hay una posición dispar, digamos, es la posición que tiene el imputado en el viejo modelo con el nuevo modelo, ¿no? Porque cuando se formaliza la investigación preparatoria se suspendería el plazo de prescripción. En el caso del viejo modelo, las actuaciones del Ministerio Público o del Poder Judicial interrumpen el plazo de prescripción. Si asumidos así, digamos, grosso modo, lo dispuesto y lo explicado por el doctor, entonces está claro que hay una afectación al principio o al derecho a la igualdad. Si bien es cierto, la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 1 del 2010, cuando analizó el derecho a la igualdad y este tema precisamente sobre los alcances del 339, inciso 1 del Código Procesal Penal, estableció que prima, digamos, el interés para evitar la impunidad. Y cuando si hay una imputación inicial contra un sujeto, entonces debe de suspenderse el plazo de prescripción de la acción penal. Yo creo que este razonamiento es ajeno, como dije, a un modelo de Estado social y democrático de derecho, porque primaría el interés del Estado en la persecución en desmedro de los derechos de los ciudadanos. Sí, bueno, es obvio también que el razonamiento último que formula y la lógica constitucional o político-criminal o de lege ferenda pues va más allá tal vez de lo que podamos nosotros decidir. Pero sí me parece muy importante tomar en cuenta los problemas que nos plantea la norma, que es la que queremos reformular. Si no hay otra pregunta en este ámbito, le agradecemos por Eduardo Alcócer Povich y le damos nuestro certificado. Continuando con las ponencias, invitamos al doctor Alcides Chinchay Castillo, fiscal de adjunto supremo en lo penal de la Primera Fiscalía Suprema en lo penal. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bien, señores jueces supremos, público presente, vengo a traer las siguientes reflexiones sobre el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal. Estas reflexiones se tornan en propuestas en relación con las objeciones más usuales respecto del sentido de suspensión del plazo prescriptorio cuando se formaliza la investigación preparatoria. Entonces, la primera objeción relevante es que entre el momento de suspensión de la prescripción y el momento de finalización del proceso vía la resolución definitiva se puede exceder el plazo extraordinario de prescripción, lo que a entender de los objetores sería incorrecto. La segunda objeción es que no hay un tope temporal entre el momento en que se suspende la prescripción y el momento en que deba ser emitida la resolución final.
y esto atentaría contra el fin o el sentido constitucional de la pena. Es decir, si la pena está hecha para resocializar, o debe tender a ello, y si resulta que ha pasado un tiempo considerable en que el procesado no ha cometido otro delito, que es causal de interrupción de la prescripción, entonces ya no sería necesario imponer la pena y por lo tanto imponer la pena mucho tiempo después de haberse producido la suspensión atentaría contra este fin constitucional. Y por último, en una línea parecida, pero ya tocando otro derecho, es que como no hay un tope temporal en el momento de la suspensión de la prescripción y el momento en que se emite la resolución final, se estaría afectando el derecho a ser procesado en un plazo razonable. A propósito de la respuesta a estas objeciones es que se centra mi propuesta ante este plenario. Sobre que se pueda superar el plazo extraordinario de prescripción, si es que no hay un límite entre el momento en que se suspende la prescripción vía formalización de la investigación preparatoria con el momento en que se emita la resolución final, invoco los alcances del fundamento jurídico 10, quinto párrafo del acuerdo plenario 8/2008, que no existe un derecho a la prescripción. En efecto, si vamos a los documentos internacionales de derechos humanos, tenemos que existe un derecho a ser procesado en un plazo razonable, pero no el derecho a prescribir. Sobre esto hay que hacer algunas precisiones. De su presencia en el artículo 139, inciso 13 de la Constitución, algunos han inferido que sí existe un derecho a la prescripción. Discrepo de esa interpretación, toda vez que ahí, por ejemplo, también se regulan supuestos como la amnistía o el indulto, lo cual querría decir que una persona, un procesado, tiene derecho a ser objeto de una amnistía o un indulto. Y no es así, simplemente al suceder un determinado transcurso de tiempo se sigue una consecuencia jurídica, pero esta no constituye derecho bajo este viejo aforismo del derecho romano: no hay derecho sin acción. Si es que prescribir fuese un derecho, yo tendría la potestad de recurrir ante el Poder Judicial para forzar al órgano jurisdiccional que me está juzgando a que demore el proceso hasta que prescriba, si es que fuese pues un derecho prescribir, y no es así en mi consideración. Ahora, la segunda objeción es sin duda más interesante. Es el sentido de la pena, ¿no? Entonces, si ya transcurrió un tiempo considerable, significa que la pena ya no es necesaria, ya no es necesario resocializar al reo, toda vez que éste ya evidenció haberse resocializado solo, por así decirlo. Esta objeción olvida, en mi consideración, el principio: el que quiere el fin, quiere los medios. ¿A qué me refiero? No es cierto que debido a la suspensión del plazo de prescripción pueda pasar 40, 50, 60 años antes de que se inicie el proceso formalmente establecido contra el procesado. ¿Y esto por qué? Porque tenemos, en primer lugar, el plazo ordinario de prescripción para que se pueda interrumpir. Entonces hay un lapso, es el plazo ordinario, vuelvo a repetir, dentro del cual se tienen que iniciar las diligencias preliminares. Entonces eso ya nos da un tope, ¿no? Entonces no es que 120 años después el fiscal se le va a ocurrir iniciar las diligencias preliminares. Eso no puede suceder porque las diligencias preliminares tienen que iniciarse antes de que se venza el plazo ordinario de la prescripción. Ahora, hecha este inicio de diligencias preliminares, pueden pasar 40, 50, 60 años antes que el señor fiscal formalice la investigación preparatoria. Todos lo sabemos, eso no es posible. Hay un plazo, una serie de plazos, hasta que el señor fiscal deba formalizar la investigación preparatoria, lo que supondría una suspensión del plazo prescriptorio. Entonces, ese panorama tremebundo, ¿no es cierto?, decir, de 40, 50, 80 años, sencillamente no podría suceder. A esto se refiere el Acuerdo 1/2010 sobre el control de plazos. Pero en consideración del ponente, ha olvidado el Acuerdo Plenario 1/2010 lo que pasa después de que la fase de investigación concluye. Allí deja de haber plazos o hay intersticios entre plazos que hipotéticamente podrían dar, sí, una duración desmedida del proceso.
Se ha hablado en algunos momentos de la implementación, que más o menos entre el momento que el fiscal finaliza su investigación y el momento en que se realiza la audiencia de etapa intermedia han pasado en promedio unos 3 meses, y entre el momento que se realiza la audiencia de etapa intermedia hasta que se inicia el juicio oral han pasado en algunas ocasiones hasta 4 meses, ¿no? Entonces, debido a estos intersticios sí podría haber una duración excesiva. En tal sentido, el Acuerdo Plenario 1/2010 se ha fijado solamente en la primera fase, la fase fiscal, que sí tiene plazos estrictos, pero no se ha fijado en esos intersticios que puede haber posteriormente. Ahora, esos intersticios solo se podrían controlar vía constitucional. Sin embargo, considera este ponente que eso no debería ser así. Debería haber una propuesta legislativa al Congreso para que se pueda remediar el atentado contra el derecho a ser procesado dentro de un plazo razonable. Pero en ello hay que hacer la distinción. No se puede decir, en mi consideración, así en abstracto, que no puede un proceso estar abierto 30 años. Yo diría, depende. ¿Depende de qué? Depende de si esto se debe a la inacción, la lenidad, la incuria del Estado. Ahí sí me parece incontrovertible que el procesado tiene derecho a erigir su absoluto derecho de ser procesado en un plazo razonable. Pero si es que esa imposibilidad de finalización del proceso se debe a que el propio procesado está perturbando, estorbando la continuación y finalización del proceso, en consideración del ponente, sí debería quedar de manera indeterminada la vigencia de la acción penal y la suspensión. Decía ya Aristóteles, tan injusto como tratar desigual a los iguales es tratar igual a los desiguales. Dos situaciones distintas que tienen dos factores o causas distintas, en consideración de este expositor, no pueden merecer la misma respuesta. Ya hay un principio que baña una serie de normas del ordenamiento peruano, es el principio de que nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Entonces, eso lo tenemos, por ejemplo, en las causales de divorcio. Nadie puede acudir al divorcio sustentando su propia conducta ilegal para ello. Está la indignidad del que ha matado al causante para pedir luego la herencia de ese causante, ¿no? Entonces, en esa misma medida, si la misma persona está generando la imposibilidad de concluir el proceso, sí considera este expositor que eso debe quedar, la suspensión debe quedar vigente hasta que pueda ser habido o hasta que el fallecimiento del imputado extinga pues definitivamente la acción penal. Sobre esto, y quiero concluir con ello, propongo que el acuerdo remarque los límites exactos del derecho a no cooperar con la propia incriminación. En consideración de este expositor, ha habido muchos tratadistas que le han dado unos márgenes desbordados a este derecho. Considero que la única manifestación del derecho a no cooperar con la propia incriminación está en no declarar, no contestar preguntas que lo puedan comprometer. No son parte del derecho a no cooperar con la propia incriminación mentir. Una cosa distinta es que no se castigue al procesado mentiroso. Que no se castigue el procesado mentiroso solo quiere decir eso, que no se castiga el procesado mentiroso, no quiere decir que sea su derecho mentir, porque repito, no hay derecho sin acción. Si mentir fuera un derecho, yo podría recurrir ante los tribunales diciendo, el señor fiscal no me está dejando mentir, ¿no? O peor todavía, el órgano judicial que me juzga está obligado a creer mi mentira, porque yo tengo derecho a mentir. Y todos sabemos que eso es manifiestamente absurdo. Simplemente no se castiga a mentir, que no significa que sea un derecho. No existe, y lo vemos de la redacción del Código, negarse a entregar documentación. Cualquier persona que tenga una documentación, incluido el imputado, puede ser objeto de una medida coercitiva para que se le secuestre la información o documentación necesaria. Uno no puede negarse a ser objeto de investigación. Por ejemplo, si hay que extraerle sangre, pelo o otras muestras biológicas, ¿no es cierto? Eso no está dentro del derecho a no cooperar con la propia incriminación y por lo tanto ausentarse del proceso o ejercer dilaciones tampoco es derecho del procesado. Y por estas consideraciones es que me atrevo a hacer esta distinción y esta propuesta para este acuerdo plenario sobre la distinción entre si la dilación, no querida por nadie, por cierto, pero